Hola, ¿cómo están? Soy Manuel Gómez Carrillo y en esta clase vamos a abordar una importante familia dentro de los virus que infectan a humanos, que son los herpes virus. Bien, entonces vamos a trabajar con tres objetivos concretos a lo largo de la clase. Acá lo importante que ustedes tienen que considerar es que esta es una familia, la familia Herpesviridae. Es una familia que tiene una distribución mundial muy grande, ¿sí? Hay muchas infecciones muchos individuos infectados en el mundo y tienen algunas particularidades en lo que hace a sus características virológicas, su ciclo de replicación y además tienen diferencias importantes en los mecanismos de patogénesis. Por lo tanto, vamos a trabajar con estos tres objetivos a lo largo de toda la clase, tratando de marcar especialmente qué tienen en común y qué tienen como diferencia. Bien, entonces la familia Herpesviridae está constituida por tres subfamilias: los alfa herpesvirus, los beta y los gamma herpesvirus. Los alfa están representados por los herpes simples tipo 1 y tipo 2 y el virus varicela zoster. Los beta herpesvirus tienen como principales exponentes al citomegalovirus humano, el herpes humano 6 y el herpes humano 7. Y por último, los gamma están representados por el virus Epstein-Barr y por el herpes humano 8 o virus del sarcoma de Kaposi. Tienen propiedades biológicas diferentes, tienen formas de hacer su patogenicidad también de manera diferencial y los vamos a tratar a todos ellos, cada uno en su subfamilia. Como ya les mencioné, su distribución es mundial y son infecciones muy frecuentes. Algunos de los miembros de esta familia afectan a más del 90% de la población mundial, ¿sí? La transmisión tiene que ver con contacto directo y también contacto íntimo entre individuos. Hay transmisión genital, puede ser transmisión sexual, transmisión vertical, transplacentaria o en el parto. Tienen un importante rol en pacientes que tengan algún tipo de inmunocompromiso en el contexto de trasplantes, en el contexto de inmunodeficiencias adquiridas, pueden ser transmitidos por transfusión y estos virus tienen la posibilidad de resistir en el medio ambiente, con lo cual por fomites y por ciertos objetos pueden ser vehiculizados y de alguna manera a partir de material de lesiones o de secreciones que contengan viriones pueden transmitirse a otras personas, ¿sí? Son todos virus que afectan exclusivamente, en este caso, al hombre. Si nosotros quisiéramos distinguirlos desde el punto de vista de la estructura viral a través de microfotografías electrónicas, sería una tarea bastante difícil, ¿sí? En general, son estructuras muy pleomórficas que tienen muchos aspectos en común y los cuales los hace prácticamente indistinguibles desde este punto de vista. La microscopía electrónica no ofrece demasiadas variantes para poder distinguir su estructura. En esta imagen lo que estamos analizando es un poco cuál es la estructura de estos virus. Esta estructura es muy similar en toda la familia, ¿sí? Son virus envueltos que tienen una cápside icosaédrica que contiene en su interior ADN lineal bastante extenso en tamaño. El tamaño genómico va entre 150.000 pares de bases a 230.000 pares de bases. Estos son genomas grandes, muy complejos, que codifican para muchísimos productos génicos. Son virus complejos en general. Una característica que es relevante y que vamos a tratar durante este seminario tiene que ver con la presencia de un tegumento. Esta es una matriz que está en la partícula viral entre la envoltura y la cápside
que está constituida por una serie de proteínas, particularmente, que se asocian a mecanismos disparadores de la replicación viral. Esto lo vamos a tratar puntualmente en cada uno de los ejemplos que vamos a estar viendo. Otro aspecto importante es que observen que la envoltura contiene varias glicoproteínas, ¿sí? No una o dos, sino en algunos casos supera las 5 o 6 glicoproteínas de envoltura. Esto nos está hablando de un mecanismo complejo para el ingreso dentro de la célula y la posibilidad de utilizar distintos tipos de receptores e incluso, como vamos a ver, en algunos casos utilizan distintos tipos de correceptores dependiendo cuál es la célula que van a infectar. Bueno, vamos a trabajar un poquito con las similitudes y diferencias que ya les mencioné. En este cuadro ustedes tienen las similitudes que hacen a los miembros de la familia Herpes viride y yo les marqué particularmente en rojo cuáles son los ítems más importantes que ustedes tienen que conocer. Desde ya la morfología, que es similar, particularmente prestarle atención a cuál es el rol del tegumento que todos estos virus tienen, el tipo de genoma y qué tipo de tamaño tiene y complejidad. Vamos a ver algo sobre las propiedades biológicas en breve respecto de lo que es el fenómeno de latencia, algo que los miembros de esta familia están muy especializados, y también como mecanismos de evasión a la respuesta inmune, generando alteraciones a través de mecanismos muy sofisticados que vamos a poner algún ejemplo para que lo puedan ver. La posibilidad de que se puedan asociar a algunos miembros de esta familia, en particular los que pertenecen a los gamma herpes virus, que se asocian a la transformación celular y a ciertos tipos de cáncer. Las grandes diferencias están asociadas en las enfermedades que producen, tienen mucho que ver también en qué tipo de células hacen infecciones productivas, donde el virus replica con facilidad y en cuáles hacen latencia en particular. El tipo de lesiones que pueden producir, hay infecciones en las cuales hay solamente manifestaciones sistémicas, pero no hay lesiones en particular, ¿sí? Y el tipo de estado de latencia que en la mayoría de los herpes virus es episomal, lo vamos a detallar en su momento, versus la integración del genoma como eh, una forma de mantenerse dentro del paquete genómico de la célula. Habíamos mencionado que los genomas de los miembros de la familia Herpes viride son genomas grandes, ¿sí? Tienen una complejidad bastante importante, codifican para muchísimos productos y además están constituidos por un genoma de tipo ADN de forma lineal en la partícula viral. Dentro de la célula y cuando invaden el núcleo celular, estos genomas en su mayoría se circularizan y se mantienen de manera episomal dentro del núcleo, ¿sí? En el cual establecen los fenómenos de latencia que vamos a ver en breve. Y esto se debe principalmente a que tienen secuencias palindrómicas. Esto es un concepto que seguramente ustedes se estarán preguntando de qué se trata. Un palíndromo es cuando en cualquier lenguaje uno escribe un concepto, esa misma lectura que va en el sentido de la lectura natural puede revertirse y leerse exactamente igual en el otro sentido, ¿sí? Estos son los palíndromos. Ahora bien, se consideran secuencias palindrómicas aquellos extremos que teniendo este mismo tipo de estructura de lectura permiten, ¿sí?, que los extremos
se tornen complementarios en la doble cadena de, por ejemplo, un ácido nucleico, ¿sí? El ADN. De esta manera, y a través de las enzimas de las polimerasas, se pueden complementar y circularizar el genoma que está en forma lineal. Esto es algo que ocurre prácticamente en casi todos los miembros de los virus herpes. Y este sería entonces el mapa genético del virus herpes simplex, ¿sí? Circularizado y dentro del núcleo celular. Ahora bien, para poder entender cómo ocurre la replicación y la transcripción de estos genes, vamos a profundizar un poquito este concepto. Haciendo una magnificación de esta imagen, ustedes podrán apreciar que existen genes denominados alfa, existen genes que tienen la categoría de ser beta y genes y otros genes que tienen la sigla de ser gamma. Esto lo que determina es una secuencia de transcripción en cascada en la cual los genes alfa permiten la transcripción de los genes beta y estos genes beta facilitan la transcripción de los genes gamma. Es una secuencia en cascada. El ciclo de replicación que vamos a describir tiene que ver con eventos en cascada, como recién les mencioné, y que es la secuencia de distintos transcriptos que se van haciendo. El virus ingresa por fusión de membranas, puede hacerlo a través de endocitosis mediada por receptores. La cápside y el ácido nucleico es transportado vía citoesqueleto al núcleo donde se circulariza y donde empieza la transcripción de los genes alfa que van a traducirse en proteínas inmediato tempranas. Estas proteínas son importantes para, por un lado, bloquear mecanismos de defensa que puedan la inmunidad innata celular desencadenarse, por ejemplo, la respuesta a interferones, y de alguna manera también sirven como factores de transcripción necesarios para activar a los genes tempranos, que son los beta y que son los que llevan, por ejemplo, enzimas polimerasas, etc. ¿sí? Este evento en secuencia termina y culmina con la transcripción de los genes gamma que hace a todas las proteínas estructurales que se va a llevar el virión. Fíjense que el virus sale del núcleo ya ensamblado, ¿sí? Adquiere la envoltura a nivel citoplasmático y de alguna manera sale la partícula completa. Yo les estoy marcando aquí particularmente el tegumento, que ustedes van a ver que es en realidad una proteína tardía, es estructural, la tiene que llevar la partícula viral. ¿Y por qué? Porque el tegumento es una proteína que vamos a ver, una serie de proteínas, cada miembro de la familia herpes tiene la suya, es fundamental para disparar la transcripción génica dentro del núcleo, ¿sí? Por eso hablamos de una especie de gatillo que es necesario para poder el virus hacer una infección productiva dentro de la célula. Recordarán ustedes que cuando vieron modelos de infecciones, dentro de las infecciones persistentes estaba la infección persistente latente. El gran ejemplo y gran modelo por el grado de especialización que estos virus tienen es la familia herpes viril, precisamente. Durante los periodos en los cuales hay latencia, el genoma viral se encuentra dentro del núcleo celular, está encriptado, despliega distintos mecanismos para no ser replicativo, aunque puede expresar algunos productos genómicos como algunas proteínas o algunos transcriptos,
pero solamente para mantener ese estado de latencia, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el mantenimiento de la latencia es un proceso, ¿sí?, que de alguna manera se hace reversible. Hay señales, hay eventos, hay entornos en los cuales esta infección que se mantiene encriptada empieza a producir una progenie, ¿sí? Y vamos a trabajar con distintos modelos para ver que no siempre es igual la reactivación de la replicación viral con respecto a el mecanismo de patogénesis que puedan asociarse. En este cuadro vemos claramente que hay diferencias entre las células en las cuales los virus pueden hacer una replicación productiva, ¿sí?, los eventos de cascada que ya les mencioné, respecto de las células que son blanco de la latencia, en las cuales puede desarrollar el estadio de genoma encriptado de alguna manera. Este es algo muy característico en todos los miembros de la familia herpes virilis. Y vamos a trabajar un poquito con cada uno de estas tres subfamilias. Vamos a ver entonces, dentro de lo que es la subfamilia de los alfa herpes virus, el herpes simplex. Hay dos tipos de herpes simplex, el tipo 1 y el tipo 2. Tienen diferencias antigénicas importantes, no dan inmunidad cruzada, con lo cual uno puede infectarse con ambos virus en distintas etapas de la vida. El herpes simplex tipo 1 se asocia más frecuentemente, no exclusivamente, pero se asocia más frecuentemente a lo que es el herpes labial, y el herpes simplex tipo 2 tiene una mayor frecuencia de transmisión genital que de alguna manera afecta a este nivel, pero no es exclusivo, sino que tiene mayor frecuencia. Fíjense que todos estos virus hacen latencia en neuronas. En la infección primaria y por las vías de transmisión que ya hemos mencionado, la célula blanco son las células del epitelio, ¿sí? Y acá lo que se produce es un proceso lítico, ¿sí? Precisamente acá empieza a actuar la ODP16 del tegumento, que desencadena junto con factores celulares la expresión de los inmediatos tempranos y la cascada alfa, beta y gamma génica, que en definitiva produce las lesiones que son características en una primoinfección, ¿sí?, que vamos a ver son similares a las que ocurren en las recurrencias producto de la reactivación de una infección latente. Yendo un poco al detalle, fíjense ustedes que las proteínas del tegumento BP16 ingresan al núcleo celular junto con factores celulares, se forman complejos dentro de lo que es la maquinaria de expresión génica que disparan la transcripción de los mensajeros correspondientes a las proteínas inmediatas tempranas. A partir de ahí, la expresión de estas inmediatas tempranas, que son las que son factores de transcripción necesarios para que continúe el ciclo de replicación, van a actuar sobre el genoma viral con mecanismos epigenéticos también, que los vamos a ver un poquito más adelante, y que de alguna manera lo que hacen es que se expresen los genes tempranos y tardíos, ¿sí?, los beta y los gamma, que terminan haciendo una infección productiva que va a generar lo que ustedes pueden apreciar en las imágenes de las lesiones. Y a partir de ese momento, en la primoinfección, los viriones generados en el epitelio invaden las terminales nerviosas sensitivas y viajan las partículas virales en forma centrípeta, ¿sí?, hasta el cuerpo neuronal, ¿sí?, de ese nervio. Y ese pasaje, de alguna manera, en el cual el virus es transportado a la neurona, tiene algunas diferencias respecto de lo que es el ciclo lítico. Especialmente, si ustedes ven en este esquemita, BP16
no es una proteína que tenga un entorno que le sea favorable para ingresar al núcleo y por lo tanto esto favorece el establecimiento de la latencia. En definitiva, durante la latencia solamente hay expresión de ciertos transcriptos y de microRNAs. Por un lado se transcriben lo que se llaman transcriptos asociados a la latencia, que no son mensajeros, todo lo contrario, son antimensajeros, y que de alguna manera no codifican para proteínas, sino que tienen una actividad reguladora en la cual inhiben particularmente la apoptosis y facilitan la inhibición de factores transcripcionales importantes, principalmente los genes inmediatos tempranos. También hay microRNAs que inhiben específicamente a mensajeros asociados precisamente a los factores de transcripción de los genes alfa, ¿sí? Que ustedes pueden apreciar que durante este estadio de latencia las lesiones ya remitieron en la persona que tuvo la primoinfección, se recuperó el epitelio y no hay producción viral y no hay lesiones asociadas a las infecciones productivas. En algunos casos hay descripciones de reactivaciones asintomáticas, ¿sí? Pero no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Es importante que también consideren que la respuesta inmune celular específica, ¿sí? Adaptativa, que se establece a partir de la primoinfección, tiene también un rol restrictivo para la expresión precisamente de estas proteínas inmediata tempranas, ¿sí? Donde se favorece el entorno en el cual solamente se expresen aquellos transcriptos que ya mencionamos, como es el caso de los transcriptos LATS. La reactivación de la replicación viral y la recurrencia de las lesiones tiene que ver con estímulos que son inespecíficos. La radiación solar, la exposición a luz ultravioleta, el estrés, algunas alteraciones hormonales que pueden darse en la menstruación, pueden darse durante el embarazo, algunas intervenciones quirúrgicas o más que nada odontológicas, ¿no? En las cuales se hacen neuroectomías, etcétera, pueden generar señales que van a activar la expresión de BP16 y van a generar un entorno que facilite su ingreso al núcleo y que pueda haber interacción con otras proteínas de las células. Normalmente la inmunosupresión no es un estímulo que sea imprescindible para la reactivación, ¿sí? No es indicador de inmunosupresión tener la reactivación de un herpes simplex. Sí, en cambio, hay situaciones que ustedes van a ver más adelante que tienen que ver con mayor expansión de las lesiones o primoinfecciones que son mucho más extensas y más complejas que suelen darse en el entorno de un inmunosuprimido. Es importante que tengan presente que no hay necrosis en la neuronal en la reactivación. Normalmente lo que suele ocurrir es que los virus ensamblados a nivel nuclear en la neurona ganglionar empiezan a ser transportados vía axonal, ahora sí, centrífuga, hasta llegar al epitelio. Y cuando llegan al epitelio, ahí hacen el ciclo lítico característico, lo cual conlleva a que las lesiones suelen normalmente aparecer en los mismos sitios en donde ocurrió la primoinfección, ¿sí? Seguramente con menor extensión, lesiones que son menos extensas y menos importantes, dada la respuesta inmune que está ya montada de alguna manera, pero las reactivaciones y las recurrencias son similares entre sí. Es importante que sepan que pueden existir algunas complicaciones. La más importante tiene que ver con el acceso del virus en forma centrípeta a los lóbulos temporales, ¿sí? No se conoce muy bien cuáles son los mecanismos que llevan a esto, pero sí se sabe que herpes simplex es un virus que produce encefalitis herpética
de manera esporádica, es la causa más frecuente de encefalitis esporádica en individuos que son inmunocompetentes, ¿sí? Esto puede ocurrir a cualquier edad y en cualquier momento, y es una de las complicaciones que desde el punto de vista de la clínica es de bastante gravedad. Bien, pasemos entonces ahora a ver un poquito qué ocurre con el virus varicela zoster, que ustedes ya pueden apreciar que existen diferencias en los tipos celulares en los cuales hace una replicación productiva, manteniendo en las neuronas la célula blanco para la latencia. Y esto hace que la infección tenga dos etapas en lo que hace a su prima infección y a su reactivación y recurrencia que sean diferentes desde el punto de vista de la presentación clínica. Acá tienen una niña que tiene una varicela, que es una infección desde el punto de vista virológico, es claramente una infección sistémica, en el cual tiene un compromiso muy importante con lesiones que son similares a las que produce el herpes simplex, ¿sí? Y en cambio, cuando se producen las reactivaciones, la infección parece estar localizada en determinados puntos, ¿sí? Es un poquito lo que vamos a ir dilucidando a lo largo de esta parte. Como ustedes han visto en otras clases, la infección por el virus varicela zoster es una infección exantemática, sistémica y de puerta de entrada respiratoria, principalmente afectando inicialmente las vías respiratorias superiores, en las cuales, infectando linfocitos T, empieza a hacer una diseminación sistémica a distintos órganos y tejidos, principalmente también afectando a la piel, ¿sí? En este proceso, que se va dando por oleadas, y después les voy a mostrar el efecto que tiene esto, se van invadiendo neuronas sensitivas que afectan distintas metámeras, ¿sí? Distintas metámeras. A partir de estas células se va a establecer el periodo de latencia por mecanismos muy similares a los que tiene el herpes simplex, y las reactivaciones van a dar lesiones localizadas de acuerdo a las metámeras que están afectadas a este proceso, que se denomina el zóster particularmente. Entonces, esta es la principal diferencia que tiene respecto del herpes simple. El virus en la mucosa respiratoria replica particularmente en los linfocitos T residentes, y de esta manera empieza a diseminar vía linfática y hemática, afectando particularmente estratos de la piel, ¿sí? Una característica que tiene la varicela es que puede además afectar células del epitelio que además puedan comprometer folículos pilosos, o sea, es una exantemática que no respeta el pelo, ¿sí? Y las lesiones empiezan a producirse como focos en distintos lugares de la piel. Esta invasión de los queratinocitos y de las células que están focalizadas dentro del estrato más indiferenciado de la piel empieza a producir la formación de focos asociados a un efecto citopático muy característico, que también se ve en el caso del herpes simplex y que tiene que ver con la formación de sincicios, ¿sí? Las células del epitelio se fusionan entre sí, y las lesiones que se empiezan a producir tienen contienen virus. Por lo tanto, el exantema, a diferencia de lo que ustedes vieron, por ejemplo, con el sarampión, es un exantema que es infeccioso en sí mismo porque contiene virus en su interior. Un fenómeno que suele ocurrir es que, lógicamente, se desencadena una respuesta inmune entre las células adyacentes, respuesta inmune inespecífica, innata, especialmente basada en interferones, por ejemplo, que hace que haya núcleos
de células que están protegidas de alguna manera para poder ser infectadas, con lo cual esto hace que haya focos de lesiones y que no sea masiva la invasión a nivel de la piel. Y como hay distintos eventos de viremia y de diseminación del virus a los distintos focos de la piel, uno encuentra en el exantema que las lesiones se presentan en los tres estadios característicos, ¿sí? Hay algunas lesiones más recientes que se muestran como pápulas, otras ya se muestran como vesículas y algunas ya son úlceras, ¿sí? Esto quiere decir que hay oleadas de diseminación que de alguna manera generan este pleomorfismo que tienen las lesiones en el individuo. Y al igual que como lo vimos en el caso de los herpes simplex, desde la piel el virus puede acceder por las terminales nerviosas hasta el cuerpo de la neurona ganglionar y establecer allí los mecanismos de latencia. Acá hay algunas pequeñas diferencias que vamos a tratar en particular, pero que en cierto modo siguen el mismo tipo de modelo en la cual desde una reactivación va a viajar de manera centrífuga, volver a afectar las células del epitelio y producir las lesiones que ahora en este caso van a ser características del zóster. Y la reactivación de la infección por el virus varicela zoster no genera una varicela, sino que en realidad genera una infección más localizada que tradicionalmente se la ha denominado la culebrilla, habrán oído hablar de esto, ¿sí? Y que de alguna manera afecta el dermatoma en el cual se produjo esta activación de la replicación viral. Es bien localizada, suelen ser lesiones muy dolorosas, ¿sí? Y que pueden tener algunas consecuencias en determinados escenarios. La respuesta inmune cumple un rol fundamental en la infección por el virus varicela zoster. En primer lugar, para el mantenimiento de la latencia. También es importante tener en cuenta que si el individuo que sufre la infección primaria tiene alteraciones inmunológicas, puede tener una infección muy grave en esa etapa. Y por supuesto, vamos a ver claramente que las fallas del sistema inmune pueden asociarse a la aparición de un zóster, con lo cual desde el punto de vista clínico tienen que tener en cuenta que esto es un indicador de alguna deficiencia inmunológica. Distintos grupos etarios, distintas situaciones pueden, y por supuesto las características de la presentación clínica de las lesiones les van a dar a ustedes elementos suficientes como para poder sospechar de que el sistema inmune está alterado en este sentido. Estas complicaciones pueden ocurrir tanto en la etapa primaria de la infección, ¿sí? En la infección primaria, o en las reactivaciones, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan presente que cuando se produce un zóster o cuando hay una varicela que tiene algunas complicaciones, hay alguna falla en el sistema inmune. Es un marcador importante de algún tipo de inmunodeficiencia, que puede ser adquirida por tratamientos inmunosupresores, enfermedades autoinmunes, por tratamientos oncológicos, ¿sí? O a veces por la misma edad, como suele ocurrir con los adultos mayores, en las cuales hay reactivaciones más frecuentemente que pueden producir algunas secuelas que son bastante molestas, como por ejemplo la neuralgia postherpética, que meses o años incluso post haber tenido un zóster queda una secuela dolorosa a nivel nervioso. Este es el único virus de la familia que tiene una vacuna, que se utiliza para prevenir
no solamente la varicela, sino con una dosis diferencial para prevenir el zóster. Entonces ahora pasamos a los virus pertenecientes a su familia de los beta herpesvirus. Vamos a hacer hincapié particularmente en el citomegalovirus humano, que tiene, como ustedes pueden ver, diferencias entre las células blancas de la infección productiva y en aquellas que hacen latencia, ¿sí? Especialmente en lo que hace a médula ósea. Esta es una infección sistémica también, ¿sí? Y que tiene distintas vías de transmisión que se asocian en particular transmisión sexual y por contacto íntimo, como puede ser también a través de secreciones respiratorias. Hay muchas infecciones asintomáticas en este tipo de modelos y que afectan frecuentemente a la niñez, ¿sí? Es una importante entidad vinculada a la transmisión vertical, ¿sí? La infección congénita, que puede ser muy grave, y también a individuos que sean inmunocomprometidos, donde puede afectar distintos órganos y tejidos, ya sea en situaciones de trasplante o en inmunodeficiencias adquiridas o vinculadas a tratamientos específicos contra el cáncer. La infección primaria por citomegalovirus suele ser asintomática en niños, ¿sí? Y suele manifestarse clínicamente como un síndrome en adolescentes y adultos jóvenes. En general, lo que producen estos individuos es lo que se denomina un síndrome mononucleosiforme. Es la segunda causa de síndrome mononucleosiforme, algo que ustedes van a ver más adelante a lo largo de la carrera, que tiene que ver con unos signos y síntomas muy inespecíficos, ¿sí? Hay decaimiento general, hay dolor y enrojecimiento a nivel de la faringe, suele presentarse como faringitis, suele haber inflamación de las amígdalas, suele haber algunas otras manifestaciones sistémicas como es fiebre, malestar general, muy inespecífico, y este síndrome en realidad lo están provocando una serie de patógenos que van desde virus, bacterias, algunos parásitos también, ¿sí? Con lo cual es una entidad bastante frecuente, muy inespecífica y que en general suele la primera infección pasar desapercibida desde el punto de vista de su diagnóstico. Desde el punto de vista virológico, vamos a tomar el mismo modelo que usamos en los alfa herpes virus, ¿sí? Particularmente en el herpes simple, ¿sí? Las proteínas del tegumento, en este caso se denomina PP71, cumple ese rol esencial en las células en las cuales hay replicación productiva, con una diferencia importante. La primera infección y todos estos síntomas y signos que vimos en el síndrome mononucleosiforme se asocian más a la respuesta inmune y a mecanismos indirectos que llevan a esta sintomatología, y en realidad no hay un daño directo que se produzca en ese momento, ¿sí? El daño directo se asocia más a situaciones en las cuales hay inmunocompromiso, en situaciones en las cuales el virus entra en una etapa de replicación producto del descontrol de la respuesta inmunológica. Lo que vamos a ver entonces es que PP71, además de ser un activador de la transcripción génica viral, estimula de alguna manera que varias proteínas que están asociadas al ácido nucleico, la cistona, se estimule de alguna manera la acetilación de la cromatina, de manera tal de dejar libre como control epigenético, ¿sí? Dejar libre la transcripción de los genes inmediatos tempranos.
Durante la latencia, precisamente, ocurre lo contrario, el secuestro de pp71 en el citoplasma, particularmente en ciertas vesículas endosomas que están en el citoplasma, eh, impiden esta interacción con el complejo proteico de histonas y por lo tanto manteniéndose la, cromatina de forma restringida, no se favorece la expresión de estos genes. Y este es un concepto importante porque habla de la posibilidad de que haya eventos de reactivación que sean independientes de las proteínas del tegumento. Esto ocurre tanto en las descripciones que hicimos para los otros herpes virus como para este caso, ¿sí? El hecho de que la cromatina no tenga un control epigenético puede ser independiente de los factores virales. Pero al igual que ya vimos en los otros modelos, las señales que lleven a la diferenciación de estas células precursoras en células dendríticas pueden disparar mecanismos de transcripción génica y que pueden llevar a la producción de viremias. Los herpes virus son muy especializados en los mecanismos de evasión a la respuesta inmune, ¿sí? Pueden bloquear en distintos eventos, ya sea la respuesta innata o incluso la respuesta adaptativa, producto de mecanismos muy sofisticados que han desarrollado a lo largo de su evolución. Estos son virus muy complejos, recuerden la complejidad que tiene el genoma y la adaptación que tiene en el hombre en particular desde hace muchísimos años, hacen que son virus bastante especializados. Desde ya que el mecanismo de latencia es un factor importante dentro de lo que es la evasión a la respuesta inmunológica, ya que no expone al virus a mecanismos de la respuesta adaptativa. Pero hay una serie de fenómenos de los cuales citomegalo es un buen exponente y del cual vamos a trabajar un poquito. Y es el fenómeno del mimetismo molecular, ¿sí? El mimetismo molecular es una estrategia que utilizan muchos virus y los herpes tienen bastantes herramientas de este tipo, en las cuales se sintetizan proteínas o factores que son homólogos a componentes de la respuesta inmunológica, pretendiendo desviar de alguna manera la respuesta que pueda llegar a eliminarlos o contenerlos en el organismo al cual están invadiendo. Y esta diapositiva resume un poco todos los mecanismos que despliega citomegalovirus para evadir la respuesta inmune. Yo con esta diapositiva les quiero decir dos cosas, darles dos recomendaciones. En primer lugar, interpreten la complejidad del genoma en el esquema que les estoy señalando, pero no intenten memorizar la nomenclatura de cada uno de estos genes, ¿sí? Porque no es el objetivo, ¿sí? Quiero que les quede muy claro esto. Tengan sí presente que ustedes van a encontrar acá distintos mecanismos y distintos productos génicos que interfieren en distintas etapas de la respuesta inmunológica que se despliega y que se desencadena, innata o adaptativa, ¿sí? Que se pueda desencadenar contra las células infectadas. Básicamente mi recomendación es que hagan pausa en el video, tomen nota de aquellos mecanismos que están asociados a homólogos, ¿sí? Los que son miméticos de proteínas virales. Por ejemplo, en este cuadro tienen homólogos de citoquinas que precisamente cumplen un rol inmunosupresor. Por ejemplo, estos homólogos de citoquinas se llaman viroquinas, ¿sí? Hay homólogos de receptores para quimiosinas, hay homólogos para receptores de TNF-alfa, etc. Van a ver que hay moléculas
de clase 1 que son falsas moléculas de clase 1 y que se expresan a partir de la síntesis de estos homólogos en las células infectadas, y todo eso afecta el entorno inmunológico que tienen estos virus para de alguna manera poder evadirlo. Para terminar con esta subfamilia, vamos a ver brevemente los virus herpes humano 6 y herpes humano 7. ¿Sí? Ustedes ya pueden apreciar que en el caso del herpes 6, las células blanco de la latencia son las mismas que el caso de citomegalovirus. Este virus, particularmente el herpes humano 6B, es el que produce una enfermedad exantemática en niños muy frecuente, se da generalmente entre los 4 meses y los 2 años, que se le denomina el exantema súbito. Lo pueden encontrar también como la rociola o la fiebre de los 3 días. Es un exantema que luego de un periodo de 3 días de fiebre, la fiebre baja bruscamente y aparece el exantema, un exantema que no es habitado, o sea, no es contagioso. Toda la transmisión tiene que ver con secreciones respiratorias, ¿sí? Particularmente saliva, ¿sí? Puede haber viremia, podría haber transmisión por sangre, pero no es una forma frecuente. Y una de las características que tiene en particular es que la población adulta, joven, adultos jóvenes en general, que son asintomáticos y que están en un periodo de reactivación, las reactivaciones no ofrecen ningún tipo de manifestación en un individuo inmunocompetente y eliminan esporádicamente virus por saliva, de manera tal de que la fuente de transmisión más importante, sobre todo para los bebés, tiene que ver con el entorno familiar o conviviente que puede llegar a estar eliminando virus y afectando a los individuos que son susceptibles. Esta no es una infección muy grave, salvo en el caso de los pacientes inmunocomprometidos, pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o receptores de trasplante, ¿sí? Con lo cual hay algunas asociaciones que tienen que ver en este contexto donde hay mayor gravedad, ¿sí? Bueno, para finalizar vamos a ver brevemente la subfamilia gamma herpesvirus. En realidad esta subfamilia tiene dos exponentes importantes, el virus Epstein-Barr y el herpes humano 8. Nosotros vamos a ver que una propiedad distintiva de esta subfamilia es precisamente la oncogénesis, ¿sí? Estos virus tienen, además de las infecciones que naturalmente producen, un potencial oncogénico, pero no lo vamos a tratar en esta clase. El virus Epstein-Barr se asocia a distintos tipos de cáncer, se asocia a linfomas, por ejemplo, y el virus el herpes humano 8 es el virus del sarcoma de Kaposi, ¿sí? Una entidad que tomó relevancia en la era del conocimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero este tema es para abordarlo en un próximo seminario en el cual específicamente vamos a hablar de los mecanismos oncogénicos. La infección productiva por el virus Epstein-Barr ocurre en linfocitos B y en células del epitelio orofaríngeo. La latencia la desencadenan en linfocitos B. Tiene mucho que ver la biología del linfocito B para poder desarrollarse el fenómeno de latencia. Este virus es el responsable de la mononucleosis infecciosa, que está dentro de lo que es el síndrome mononucleosiforme y es la primer causa de la mononucleosis infecciosa. Es el virus cuyo diagnóstico se busca primero ante el cuadro que nosotros ya vimos en el caso de citomegalovirus y otros agentes que están involucrados en estas entidades. Este es el virus que tiene mayor distribución mundial. Se estima que la prevalencia de la infección en la población adulta es más del 90% en todo el mundo.
¿sí? Su transmisión tiene que ver con secreciones orofaringeas principalmente, y es por eso que se la denomina desde hace muchos años como la enfermedad del beso, ¿sí? Es la principal vía de transmisión. Tiene implicancias importantes en transfusiones y especialmente en trasplante de órganos y en el contexto de inmunosuprimidos, como vamos a ver. En general, la primoinfección es asintomática en los niños, suele ser bastante elevada la transmisión ya antes de alcanzar la adolescencia, y que en los jóvenes y adultos eh, suele ser sintomática y provocando el cuadro que ya hemos descrito respecto de lo que es el síndrome mononucleosiforme. Para entender cómo es la biología, cómo se desarrolla el ciclo de este virus, vamos a explicar algunos pequeños detalles. Como ya les mencioné previamente, los virus herpes tienen una diversidad muy importante de glicoproteínas en la envoltura, lo cual hace bastante complejo el mecanismo de entrada a la célula. En principio, en los linfocitos B, el virus utiliza dos glicoproteínas distintas interactuando con el receptor CD21, receptor para complemento del linfocito B, y las moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Por otro lado, en las células del epitelio utiliza otros receptores a través de otras glicoproteínas que presenta, que tienen que ver con las alfa y beta integrinas, que hacen de alguna manera que haya un tropismo diferencial. Y esto tiene bastante importancia desde el punto de vista de cómo va a cursar la infección. Un fenómeno que se advierte es que el virus Epstein-Barr, estando de manera libre en las secreciones que toman contacto con los linfocitos B residentes en la mucosa, tiene un mayor tropismo por los linfocitos B que por las células del epitelio. Sin embargo, cuando el virus empieza a replicar dentro de los linfocitos B residentes en la mucosa y estos virus adquieren un mayor tropismo y mayor eficiencia para infectar las células del epitelio. Acá es donde intervienen las alfa y beta integrinas, y también intervienen otros componentes como es la IgA, el componente secretorio de la IgA. Desde el momento en que ingresan las partículas virales a las células del epitelio y invade a los linfocitos B por los mecanismos que recién vimos, se van a establecer 4 programas diferentes de expresión de productos génicos, ya sean proteínas o distintos transcriptos, que van a acompañar la biología del linfocito B para poder establecer la infección latente. En estos casos hablamos de 4 tipos de latencia. La latencia 3, la latencia tipo 2, esto ocurre en la infección primaria, la latencia 0, que es la que más se asemeja a lo que hemos visto en los modelos anteriores, y la latencia de tipo 1, que tiene que ver con la reactivación. En cada una de estas etapas, ustedes van a encontrar, hay diferentes programas de transcripción génica. Y es un poquito lo que vamos a empezar a asociar respecto de la biología de la infección por Epstein-Barr. Con este esquema vamos a poder aclarar un poco mejor lo que está ocurriendo. En la infección primaria, la infección de linfocitos B residentes en el tejido linfoide asociado a la orofaringe empieza a ser diseminado especialmente a células del epitelio, donde la producción viral es importante, ¿sí? Acá no hay un efecto lítico, ¿sí? Esto está hablando de una infección productiva en el cual el virus empieza a replicar en la mucosa y empieza a diseminar a otros linfocitos B que estén residentes. Dentro del linfocito B, lo primero que va a ocurrir es el establecimiento de lo que es la latencia 3, que si ustedes recuerdan en la diapositiva anterior, vuelvan a la diapositiva anterior,
hay una máxima expresión de antígenos, particularmente virales, porque el virus en realidad lo que está estableciendo en esta parte es la proliferación de estos linfocitos B. El virus en realidad no quiere replicar, quiere dividir a las células que contienen sus genomas. Lógicamente, esta expresión de tantos antígenos virales va a generar una respuesta inmunológica que va a empezar a actuar contra estos linfocitos B, tratando de contenerlos, ¿sí? Fíjense que en esta etapa, donde empieza a establecer la latencia 3, los virus que infectan a linfocitos B tienden a generar mecanismos para que proliferen los linfocitos B. No hay una activación desde el punto de vista antigénico que haga que un clon prolifere, sino que las células se infectan y empiezan a proliferar. Por otro lado, se inhibe la apoptosis por distintos mecanismos. Hay una proteína que es la proteína Z, es una proteína alfa que promueve esta proliferación y empieza a generarse una respuesta inmunológica por la expresión de todos los antígenos que se están produciendo en esa etapa primaria de la infección por Epstein-Barr. Una proteína crítica y muy importante en este estadio de latencia 3 es la proteína EBNA1. ¿Sí? Esta proteína lo que hace es mantener la latencia durante la proliferación de las células inducidas por Z. ¿Sí? Entonces, estos tipos de latencia se expresan también muchos genes que tienen que ver con inhibición de la apoptosis, evasión a la respuesta inmune, etc. Mientras tanto, la respuesta inmune está identificando células infectadas, ¿sí? Pero el virus no está replicando, ¿sí? Es una proliferación únicamente a nivel celular. En esta etapa es cuando empieza a ocurrir la mononucleosis infecciosa, ¿sí? Hay un proceso de inflamación, hay una activación inmune muy importante, hay una proliferación, hay una linfocitosis muy importante, hay producción de anticuerpos porque muchas de estas células entran en el programa de transformación a células plasmáticas, empiezan a producirse anticuerpos, empiezan a aparecer una gran cantidad de anticuerpos heterófilos, ¿sí? Heterófilos, que están dirigidos contra distintos antígenos virales porque no es una proliferación inducida por la respuesta inmune del tipo monoclonal, ¿sí? Y también lo que empieza a producirse en esta parte es que algunos de los clones de linfocitos B infectados por Epstein-Barr entran en un periodo de latencia cero. Esto quiere decir porque entran a ser parte del conjunto de células en reposo y de memoria, ¿sí? De manera tal de que en estas células se restringe la replicación viral, se restringe la transcripción génica de la célula y de alguna manera empiezan a ser un reservorio latente para el futuro de la infección. ¿Cómo ocurre la reactivación a partir de la latencia cero? Lógicamente cuando hay una estimulación antigénica, ¿sí? Las células, los linfocitos B que están infectados por Epstein-Barr reciben la señal antigénica para transformarse en las células plasmáticas y producir los anticuerpos específicos que deben generar en base a esta señal. Esto genera la activación del linfocito y la transcripción génica y hay producción viral que si ustedes observan y comparan con los cuadros anteriores va a ser mucho menor en cuantía porque ya hay una respuesta inmunológica montada. ¿Sí? Hay linfocitos B que quieren entrar en latencia 3, pero ya la respuesta inmune no les permite. O sea que una persona no va a tener mononucleosis infecciosa dos veces, ¿sí? Pero sí va a tener a través de los virus que repliquen en los linfocitos B
reactivados, la expresión y la replicación de virus en el epitelio con una carga viral mucho mayor, pero que va a ser asintomática y que puede, de alguna manera, transmitirse a un individuo susceptible de acuerdo a las vías de transmisión que ya hemos visto. Si quedan individuos susceptibles donde se producen estas reactivaciones, bueno, seguramente vayan a desarrollar una mononucleosis infecciosa. En una próxima clase vamos a analizar respecto de los gamma herpes virus cuáles son los mecanismos que llevan a la oncogénesis en particular. Bien, entonces, para terminar y en resumen de esta clase, nosotros podemos rescatar que estamos hablando de virus que tienen una muy amplia distribución mundial, que desarrollan tipos de enfermedades e infecciones que tienen mucha relevancia médica en general. Estos virus, como ustedes ya pueden apreciar, son un ejemplo muy paradigmático de lo que es el establecimiento de infecciones persistentes, latentes, y que la complejidad que tienen estos virus nos hacen pensar claramente que tienen una adaptación evolutiva a los mecanismos intracelulares de los hospedadores, ¿sí? Son virus muy antiguos, en particular, y hace miles de años que hay descripciones que nos indican que la humanidad estaba afectada por este tipo de enfermedades. Bueno, les dejo la bibliografía que está recomendada y algún material complementario por si quieren profundizar algún tema en particular, ¿sí? Está también acá abajo mi correo electrónico por cualquier consulta que deseen hacer. Muchas gracias, nos vemos.